Equipo. Ya, ahí estamos grabando. Bien, lo que nos corresponde ver a esta semana, les dije y les solicité la semana anterior que para este martes debíamos generar la lectura del capítulo 8 del libro de Reyes. Aquí en un entre paréntesis les voy a solicitar que al final, si es que a mí se me olvida, me recuerden para hablar algo importante con respecto a una recesión, un tiempo que vamos a tener y hasta qué capítulo vamos a llegar para que nos programemos también con el estudio, ¿ya? Cierro paréntesis. Entonces, le solicité yo que pudiéramos anticiparnos a la lectura general, porque las lecturas, si ustedes se dan cuenta, de los capítulos que estamos leyendo en Primera de Reyes son extensas, son demasiados, son hartos versículos. Ya, por ejemplo, en el versículo perdón, en la cantidad de versículos que tiene el capítulo 8 son alrededor de 66, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, está bien. Son 66 versículos, entonces es un poco complejo y yo esto se los mencionaba en la clase pasada, hacer un detalle exhaustivo, porque ya solo un capítulo de esto nos debiera dar para 3 4 clases, ¿ya? Pero hacemos una vista panorámica al respecto del capítulo que nos corresponde ver. Entonces, por eso es importante, hermanos y hermanas, que ustedes anticipen la lectura, ¿ya? En caso de cualquier duda, consulta que tengan, por supuesto, también eso nos ayuda a anticipar. Yo les dije a través del mensaje que les envié por el grupo de WhatsApp que íbamos a ver en vista general eh, la dedicación del templo. Ya el capítulo 8 parte hablando sobre Salomón traslada el arca del templo, ¿ya? Pero yo lo desglosé de la siguiente manera. En primer concepto, se traslada el traslado del arca al templo, que eso se va a dividir voy a dividir un poco el capítulo 8 ya que es la primera parte, el traslado del arca al templo, que es el capítulo 8 del versículo 1 hasta el 11. También vamos a ver la gloria de Jehová, el sello de su aprobación, que va a ser algo que nos va a llevar un poco más atrás y que lo vamos a ir estudiando en este día, que también está dentro de los mismos versículos. Luego del versículo 12 al 21 vamos a ver cómo Salomón reconoce la fidelidad de Dios. Luego del 22 al 53 vamos a ver la oración de dedicación de Salomón y también vamos a estar estudiando, y aquí les voy a pedir por favor que estén todos con sus Biblias para que nos apoyemos en la lectura, para no estar leyendo yo solito. Vamos a estar leyendo 7 motivos para la oración en los cuales Salomón se expresó en este capítulo 8. También vamos a ver una parte no menor y muy importante que también nos atañe en la actualidad a nosotros, a nuestras vidas, cómo Dios recibe a los extranjeros. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 8, desde el verso 41 hasta el verso 43. Y al final, desde el versículo 54 al 61, vamos a estar viendo la bendición final de Salomón y también del 62 al 66, la alegría en la dedicación del templo, los sacrificios y la celebración y la tremenda fiesta que hicieron en ese momento, ¿ya? Así que vamos a pasar ya más de lleno a poder generar el estudio del día de hoy. No vamos a tener Power, así que nos vamos a estar viendo todo el ratito. Yo al final de hoy les voy a compartir un Power que había generado tiempo atrás, del capítulo 5 al capítulo 8 y me di cuenta, precisamente lo que les comentaba en un comienzo, que era mucha información en tan poco tiempo que era una clase. Entonces, por eso que tuvimos que extender 2 clases más. Pasamos del 5 al 6, luego vimos 6 y 7, y hoy vamos a ver de lleno solo el capítulo 8, ¿ya? En líneas generales podemos ver como primer concepto de lo que podemos estudiar el día de hoy la dedicación del templo de Salomón. Entonces, como para ir generando una introducción de lo que hoy día vamos a ver que en el capítulo 8 del libro de Primera de Reyes viene siendo casi uno de los más importantes de todo el libro. ¿Por qué? Porque este nos va a relatar o nos relata la dedicación del templo que el rey Salomón construyó para Dios en Jerusalén. Este acontecimiento representa, por supuesto, en gran parte el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho muchos años antes eh, a David, durante el reinado de David, quien sabemos es padre de Salomón.
existía el deseo de construir una casa para Dios, pero fue Salomón quien recibió la tarea de realizarla. Estaba en la arquitectura, en la mente de David, estaba, como se dice, en el proyecto, pero fue Salomón quien llevó a ejecutar este proyecto que David tenía para construir la casa de Dios. Lo que vamos a ver en este capítulo nos enseña acerca, por supuesto, de la presencia de Dios, nos va a enseñar la importancia de la adoración a Dios, el valor que representa la oración, la fidelidad del Señor para cumplir sus promesas. Y vamos a poder ver que aunque este libro haya sido escrito hace miles de años, sus enseñanzas en la actualidad siguen siendo muy útiles para todos y cada uno de nosotros. Ya, como bien decía, vamos a ver la dedicación del templo. Desde el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 66, eh, como decía anteriormente, podemos considerar este pasaje o este capítulo de Primera de Reyes como el corazón de esta primera parte del libro. Por supuesto también, yo les comentaba la clase pasada y hoy les vuelvo a recalcar, en todas sus Biblias aparece las concordancias. ¿Ya? Y dentro de las concordancias también es muy importante porque tenemos un relato un poco más actualizado del que tenemos nosotros hoy leyendo el libro de Reyes. Y este dato más actualizado y por supuesto es para enriquecer el conocimiento y también apoyar la narración que se da en este capítulo. Para los que estén escribiendo, pueden encontrarlo también en paralelo en el libro de Segunda de Crónicas, que aquí espero no estarme adelantando mucho a lo que venga después. En Segundo de Crónicas, en el capítulo 5 en el verso 2 7 y el 10. ¿Ya? Del 2 al 7 y luego el 10. Eso es más que nada para enriquecer lo que hoy vamos a ver, pero nuestra centralidad en el estudio hoy se encuentra en el libro de Reyes, ¿ya? Solamente estoy dando la concordancia correspondiente al libro de Crónicas. Es, como les decía, el relato un poco más antiguo del que estamos leyendo en nosotros de Reyes, pero hay otro relato que aún es más antiguo que el de Reyes, y esto también lo pueden anotar en sus escritos, ahí en sus cuadernitos, sobre esta historia, la cual se relata y vimos en el módulo anterior, en el libro de Segunda de Samuel, en su capítulo 6. También ahí hay un relato más antiguo que el actual que estamos viendo nosotros, que es el de Reyes, y luego prosigue en el tiempo de atrás hacia adelante, por así decirlo, el de Crónicas, ¿ya? Habla el relato de la ceremonia de la dedicación que se hizo al templo y por supuesto nos muestra, está compuesto dentro de este mismo capítulo eh, de tres discursos importantes que son bastante largos, por así decirlo, por parte de Salomón. Y dentro de esos discursos podemos encontrar los que están en el capítulo 8, desde el versículo 14 al 21, en el mismo capítulo 8, desde el versículo 22 al 53, y luego del 54 al 61, podemos encontrar los tres versículos. Estos tres discursos que emplea Salomón, por supuesto, son rodeados por pasajes narrativos, ¿ya? Y esto, lo que antecede al discurso de Salomón es un pasaje narrativo que en este caso parte desde el 8, del versículo 1 al 13, y luego continúa desde el 62 al 66. ¿Ya? Así que es para irnos entendiendo y ir entendiendo el contexto en alguna manera eh, del, del mensaje. ¿Ya? Según un comentarista, mientras yo estudiaba, lo leía según Walsh, se llama él, la primera sección, que es la parte narrativa del versículo 1 al 13, contienen un poco de cierta tensión dramática. Es como que todo lo demás está para desarrollarse claramente un cuadro del carácter del rey Salomón, pero esta parte del 1 al 13 llevan un poco de tensión dramática y vamos a ir viendo por qué más adelante. A modo de introducción, sabemos que el Arca del Pacto, que es lo que vamos a tratar hoy día también en gran manera,
Siempre era una de las cosas que simbolizaban para el pueblo hebreo, para el hebreo piadoso en este caso, la presencia de Dios con su pueblo. Esta presencia, no obstante, no siempre significaba lo mismo para todos los hebreos. A veces algunos hebreos veían la presencia como algo inseguro o una presencia con la que no siempre se podía contar y respaldando un poco el apoyo de lo que les estoy comentando, si ustedes leen el libro de Éxodo en su capítulo 33, en su versículo 15, ahí vamos a poder ver que para algunos hebreos veían la presencia como algo inseguro, ¿ya? O con algo que no siempre podían contar. Pero sin embargo, en otras circunstancias, en otras ocasiones, Israel aparentemente contaba con esta presencia como un derecho implícito. Y eso también lo podemos leer en el mismo libro de Éxodo, perdón, en su capítulo 17 y en su versículo 7. Esto rebobinando un poco bien atrás, porque ahí viene todo lo que corresponde al arca del pacto. También Jeremías en su capítulo 8, en su versículo 19, también confirma lo que les mencionaba anteriormente, que para Israel también eran quienes contaban con esta presencia como un derecho implícito exclusivamente para ellos. ¿Ya? Se generaban algunas tensiones y las tensiones en torno a la presencia de Dios se agudizaron cuando se generó la construcción del templo. Este cuestionamiento respecto a la construcción de templos se expresa también en Segunda de Samuel, en su capítulo 7 del verso 1 al 7. Algunos hebreos sabían que por el uso que se les daba en ese entonces a los templos paganos, siempre existía y había un peligro de que Israel también hiciese lo mismo con el suyo. Entonces, por eso había una especie de sugestión, una especie de tensión, una especie de duda. Ya vimos en el capítulo anterior que la construcción del templo fue realizada mucho por manos extranjeras, ¿ya? Y por supuesto que también traían sus ideales bien arraigados y que también en algún aspecto se manifestaron en la construcción del templo. Entonces existía ese miedo de que también algunos hebreos pensaran que el uso que se les podía o se les daba a los templos paganos también pasará con el templo del Señor o la casa de Dios, como se llama. Es decir, Israel podría ver en el templo un modo de garantizar la presencia de Dios o presumir también en otro aspecto que se podía así, por así decirlo, manipular a Dios. ¿Ya? Ese era el temor que existía en aquel entonces. Hubo un comentarista, el cual yo dejé anotado acá, que se llama Brueggemann, que yo le puedo compartir después lo que comentaba. Él habla y asevera que en este capítulo 18, perdón, en este capítulo 8, contiene por lo menos tres opiniones en torno a la presencia de Dios con el pueblo de Israel. ¿Ya? Punto uno, él dice, la presencia de Dios estaba asociada, por supuesto, con el arca del pacto, y eso lo vemos desde el versículo 1 hasta el 13. O sea, la presencia se identifica en algunos aspectos con la liturgia que involucraba o que involucra todos los muebles y demás utensilios del culto. Y el culto, en cierta medida, aseguraba la presencia de Dios al tener, en este caso, el arca del pacto como la presencia única. También tenía un segundo punto de vista en el cual manifestaba y que se pueden reflejar en los versículos 27 y 30. Esto a modo de introducción, ¿ah? Se reflejan que los materiales tomados de otro tiempo y en otro lugar, reflejan, perdón, materiales tomados de otro tiempo y en otro lugar. Y en cierto modo contradicen la idea más común expuesta a la anterior que yo les estaba mencionando. En los versículos 27 al 30 contienen un concepto mucho más trascendente de Dios. Jehová, por supuesto, hablando de Dios, es un misterio que no puede ser encajonado, no puede ser encerrado. Y discúlpeme la expresión, tampoco puede ser
domesticado, ¿ya? Dios, y lo sabemos muy bien nosotros, permanece en el cielo, en cierto modo distante al hombre, incapaz, porque Él es Dios, de ser manipulado por los hombres. Entonces, por eso se contradice un poco con la mención anterior que les hacía. Pese a esto, eh, Dios está atento al hombre que clama a Él, por supuesto. Y dice este comentarista, y encierra esto diciendo, solo un Dios libre de nosotros, y en esta actualidad es así, solo un Dios libre de nosotros puede ayudarnos en última instancia. Porque si dependiera de nosotros, como se podía haber pensado que estaba en el mobiliario del templo, ya no sabríamos tal vez qué hacer con eso. Pero este comentarista insiste y dice, bueno, Dios no puede ser encajonado, Dios no puede ser encerrado, Dios no puede ser guardado en una caja, ya, sino que todo lo contrario. Él es más que eso. Si estuviera bajo nuestro control, estaríamos tal vez perdidos. Entonces, Dios, solo un Dios libre, como decía, libre de nosotros, puede ayudarnos en última instancia. Y también como tercer punto, el versículo 9 deja entrever y parece contener una tercera idea de lo que era la presencia de Dios. Recuerde que el texto en el verso 9 nos dice, ninguna cosa había en el arca, excepto las dos tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb. Bien, ya adentrándonos un poco más a los versículos y al capítulo que hoy nos corresponde, ¿alguna consulta? Aprovecho de, mientras tomamos un vasito de agua, ¿alguna consulta, comentario? Ya, proseguimos. Entonces, como yo bien les manifestaba, perdón, dentro del orden, Salomón traslada el arca al templo. Y esto significaba en aquel entonces que era la gloria de Jehová la que se trasladaba. Era el sello de su aprobación. Y todo esto lo vamos a ver, por supuesto, desde el capítulo 8 del verso 1 hasta el verso 11. Después de haber terminado el templo, de haber hecho todos los utensilios, como lo podíamos ver anteriormente, después de haber terminado el templo y de haber colocado todos los objetos que estaban preparados para él, ¿qué hace Salomón? Salomón hace trasladar el arca del pacto, que representaba, por supuesto, la presencia del Dios vivo y que iba a habitar en su nuevo hogar. Entonces, a continuación de esto, también a método de introducción de los versos 1 hasta el 11, Jehová pone su sello de aprobación, haciendo que, para quienes leyeron el texto, después lo vamos a ir revisando, ¿ya? Pone su sello de aprobación llenando el templo con la gloria de su presencia. Permítanme aceptar, ahí sí. Llenando el templo con la gloria de su presencia. Y he de imaginar, y por supuesto lo sentimos nosotros cuando Dios visita nuestros corazones y nuestras vidas, la bendición que tuvo que hacer, que tuvo que haber sido eh, aquel día para Salomón y para el pueblo de Israel, que después de 7 años de arduo trabajo en la construcción de este templo, Dios bendijo la labor y el trabajo que ellos realizaron, y de qué manera más gloriosa, a través de su presencia divina para el pueblo. Luego, lo que vamos a ver en los versículos finales del versículo 10 y el versículo 11, demuestra claramente la fidelidad de Dios para con su pueblo, porque ahí vamos a ver lo que yo les mencionaba anteriormente, que nos va a retroceder un poco el tiempo atrás. Y por ejemplo, el versículo 10 y el verso 11 le voy a dar lectura y dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado
la casa de Jehová. Entonces, esto viene a demostrar claramente la fidelidad de Dios que tiene para con su pueblo. Porque no les suena, si puedan irme comentando, por favor, de lo que hayan leído o de lo que tengan retenido en su conocimiento, ¿acaso no les recuerda eh, esta historia de una nube a anteriores capítulos o anteriores pasajes que hayamos visto más atrás? Mi hermana Jimena por interno y nos dice a Moisés, claro, el mismo pueblo de Israel había sido bendecido con la nube también. Y hubieron en dos circunstancias, y esta es una tercera circunstancia. La nube que llenó la casa fue la misma nube de siempre que hubo en la historia del pueblo hebreo. Y recuerden y apunten por ahí para ir haciendo memoria. En Éxodo, en el capítulo 14, en el verso 19 y en su versículo 20, recordemos que Dios puso una nube de protección sobre su pueblo. Luego también, en el mismo libro de Éxodo, en su capítulo 33, en el verso 10 y en el verso 11, Dios dio una nube de instrucción. Y luego nuevamente en el capítulo 8 de Primera de Reyes, en el versículo 10 y 11, podemos ver que Dios da una nube de aprobación para lo que se había realizado en el templo. Entonces, lo que podemos ver que a través de los siglos Dios quiso demostrarle a su pueblo su deseo de tener una relación continua con ellos, una relación de protección, una relación de instrucción, como leí anteriormente, una relación de aprobación. Su compromiso, el compromiso que tenía Dios con ellos, no había disminuido para nada con el pasar del tiempo. Y aquí nos queda una pregunta, por supuesto, muy personal para nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que cada uno de nosotros, o hace cuánto que no vemos la gloria de Jehová en nuestro tiempo, en nuestro templo, perdón? Y no hablo de la construcción física, ¿ya? Eso que quede muy en claro. ¿Qué hemos estado haciendo para poder recibir la aprobación del Señor? Entonces, es importante, a medida que vamos leyendo, también irnos analizando de manera muy personal. Por supuesto, y avanzando, aunque Dios no puede ser confinado o no puede ser encerrado en un arca como persona, como tal, eh, en el tiempo antiguo Moisés deja en el arca las tablas de la ley, como ya lo sabemos que había en el arca. Estas no toman el lugar de Dios, pero sí, por supuesto, orientan al pueblo ante Dios. Nos orienta y nos dice que la obediencia a la voluntad de Dios reflejada está en la ley de Dios. Y eso confirma la presencia de Dios en el pueblo. Vuelvo, la obediencia a la voluntad de Dios están reflejadas en aquellas tablas que estaban dentro del arca. Y eso que asegura y confirma, confirma la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a continuar y veamos a continuación cómo se va desarrollando la historia. Como bien les decía, del verso 1 al 13 se hace una grandiosa convocatoria para que todo el pueblo de Dios asista a uno de los más grandes eventos que ocurrió en la historia de Israel, y fue la dedicación del templo de Dios. ¿Ya? Y nos da un detalle muy certero. Vamos a leer, dice entonces, Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer que el arca del pacto de Jehová
de la ciudad de David, la cual es Sión. Luego nos dice el verso 2: y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim. Aquí hay que poner atención en esto, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Y aquí quiero hacer un punto, o no un entre paréntesis, porque está declarado dentro del mismo versículo 2. Etanim era, como bien nos declara la palabra, es el nombre para el séptimo mes, que en aquel entonces podía haber sido tan extraño para el pueblo hebreo antiguo como lo es en la actualidad para nosotros. Ya, esto es así, dada la necesidad del escritor de explicar el término en el cual y qué pasaba en el mes de Etanim. ¿Ya? La palabra se originó entre los cananeos y era muy antigua, muy arcaica, aún incluso para el tiempo de Salomón. Etanim correspondía eh, al tiempo a finales del mes de septiembre y comienzos de octubre de nuestro calendario. Ya ahí fue cuando Salomón llamó a todos los varones, a los sacerdotes de Israel en el mes de Etanim, como bien declara acá, dice en el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces, esto corresponde, como les decía, a finales del mes de septiembre y comienzos del mes de octubre en nuestro calendario actual. Y aquí hay una cosa súper importante que vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué era en ese entonces? Era durante el tiempo en el que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y aquí vamos a ver luego un proceso de un tiempo desde que se terminó la construcción del templo hasta que llegamos a Etanim, hasta que llegamos a la fiesta de de los tabernáculos y el por qué fue ahí cuando se dedicó el templo al Señor. ¿Ya? Debemos notar que la obra de construcción, según lo que nos determinaba el mismo libro de Primera de Reyes, había sido terminada en unos 11 meses atrás en promedio, lo que nos habla ahí en el capítulo 6 en el verso 38. Entonces, la pregunta cabe de cajón: ¿por qué esperar tanto tiempo para su dedicación formal? No hay duda, por supuesto, de que el gran deseo de Salomón era aprovechar la mejor oportunidad para poder reunir a todo el pueblo para esa ocasión. Y por supuesto, qué ocasión más propicia le brindaba una de las fiestas anuales más grandes que vivía el pueblo hebreo y por supuesto una de las fiestas más conmemorativas que existía aquel entonces y hasta el día de hoy también. La fiesta de los tabernáculos, de lo que le estaba hablando anteriormente. Este era un recuerdo de que por muchos años los israelitas habían vivido en tiendas durante su peregrinación por el desierto y ahora el viejo tabernáculo era sustituido por un lugar fijo y central de adoración, el cual hemos estado estudiando en este tiempo, que es el templo o casa de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Si no, seguimos avanzando. Bien, según la misma lectura del capítulo 8, observamos que hubo una especie de procesión en el orden más perfecto, o una especie de desfile, por así decirlo, en el traslado del arca al templo, ¿ya? Y yo anoté algunos capítulos y versículos que ayudaban a respaldar este movimiento que se encuentra en Números, en el capítulo 3 en el verso 31 y también en el capítulo 4 en el versículo 14, ¿ya? Esta procesión o este desfile, por así llamarlo un poco más en nuestra jerga más común de nosotros, era dirigido y es dirigido por el mismo rey, seguido por los ancianos y los levitas, como nos enseña acá la palabra. Estos traen los enseres del antiguo santuario, del viejo santuario, ¿para qué? Para depositarlos en el templo o en la casa de Dios. Se hace esto y cada cosa es colocada y expuesta en su debido lugar en la casa del Señor, ¿ya? Luego, avanzando, ya
generalizando un poco más en los versículos 3 y 6, lo que podemos ir viendo, una de las notas más sobresalientes en este culto, por supuesto, es la subida del arca del pacto de Jehová para ser colocada, en este caso, y como ya lo hemos estudiado, en el lugar santísimo. Y la aludida tensión dramática que yo les mencionaba anteriormente, eh, gira precisamente en torno al traslado del arca. ¿Y por qué podemos ver esto? Porque sabemos y tenemos en conocimiento, a través de lo que hemos estudiado, que en dos ocasiones anteriores David había intentado llevar el arca a Jerusalén, con resultados no muy favorables, la verdad. ¿Ya? Entonces es ahí donde se generaba esta tensión un poco dramática. También el Dios de Israel nunca había tenido un templo permanente antes, nunca había tenido un templo físico que fuera de manera física, ¿ya? Ni siquiera, y aquí podemos entrar en una conversación a lo mejor profunda, ni siquiera lo había pedido que construyeran, había demandado a construir perdón, a construir un templo específico que fuera en un solo lugar y que estuviera, no, ¿cierto? Entonces, como bien les decía, ni siquiera lo había pedido. Con razón, el traslado del arca tiene que haber causado alguna tensión en el pueblo, juntamente con la inquietud respecto a la aceptación del templo por parte del Señor. Y ya no podemos ver, y podemos ver ya dilucidada y un poco más tranquila la situación en los versos 10 y 11, que es solo hasta esos versículos donde les di lectura anteriormente, se resuelve este problema y esta tensión. ¿Y cuándo y en qué momento? Es cuando Dios llena el templo con la nube como indicación de su aceptación. Llena la casa con su Espíritu Santo. Vemos también dentro de los versículos, para seguir avanzando, 7 y 8, sabemos que el arca es el símbolo de la presencia gloriosa de Dios entre su pueblo en aquel entonces. Dentro de esta y bajo las alas de nuevos querubines, que también nos declara un poquito en Éxodo, perdón, en su capítulo 37. Tiendo a nombrar en plural Éxodo, no sé por qué tengo pegadas a esa. Entonces, en ella reposaban los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, por supuesto, los que le había mostrado Dios a Moisés. Sabemos que no eran los originales, sino que era una copia de los 10 mandamientos. Y estos son el testimonio de que Dios había dejado a su pueblo para que por siempre conocieran su santa voluntad a través de sus mandamientos. Y el decálogo es la base del pacto entre Dios y su pueblo. Los 10 mandamientos son el pacto que Dios hace entre Él y su pueblo en este caso. Vemos a través de estos versículos cómo todos los que desfilaban ofrecían sus sacrificios en cada punto del camino por donde pasaban, y eso lo podemos leer precisamente en el versículo 5. Dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Entonces, podemos ver que ofrecían sus sacrificios en cada punto del camino donde iban pasando. Debió haber sido, me imagino, un culto muy solemne y un culto muy impresionante, pero debemos notar también otro detalle a través de esto. Y lo que nos declara dentro de estos versículos, se menciona también que las varas con que se cargaba el arca sobresalían hasta el lugar santo. Y no cabe duda, y según lo que podemos ir aprendiendo, que servían como guías para que el sacerdote no se perdiera en la oscuridad del camino hacia el lugar santísimo que tenía que acceder. Y esto también lo vamos a ver y lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero en medio de toda aquella gran celebración que tenían, faltaba lo más importante, y que era la presencia de la gloria de Dios.
como en los días también de Éxodo. Dios se manifiesta en forma visible, ya lo había mencionado anteriormente, ¿por medio de qué? Por medio de la nube. Y esto lo vemos en el verso 10 y les vuelvo a leer, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces, eso era lo que estaban esperando, la presencia gloriosa de Dios, y Él se manifestó por medio de la nube. Esta ocupación sublime del santuario era, por supuesto, el testimonio y era la respuesta de que Dios se agradaba de su pueblo y que ponía en este caso, como pusimos en algún subtítulo de estos versículos, su sello de aprobación en todo lo que allí se hacía. Y luego finalizando el verso 11 de esta primera parte, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Y sabe por qué? Y el texto lo declara. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Que el Señor nos bendiga a todos. Entonces, para resumir esta primera parte, el traslado del arca del templo eh, lo cerramos dentro del capítulo 8, verso 1 al verso 11. Entonces, la primera parte del capítulo se describe cómo Salomón reunió a los líderes de Israel para trasladar el arca del pacto al nuevo templo. Esto es una pequeña conclusión dentro de todo el general, ¿ya? Por supuesto, pudimos ver que el arca era uno de los objetos más sagrados para el pueblo de Israel, y este representaba la presencia de Dios entre ellos. Dentro del arca también vimos que estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios le había entregado a Moisés. Pudimos ver, los sacerdotes llevaron el arca desde la ciudad de David hasta el templo. Junto con ellos también trasladaron el tabernáculo y los demás utensilios utilizados en la adoración. También lo que logramos ver es cuando los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo, ocurrió algo extraordinario, que por supuesto se había repetido con lo que había ocurrido en Éxodo, que una nube llenó el templo porque la gloria de Jehová había llenado la casa, como recién leíamos en el capítulo 8 en su versículo 11. Esta nube era una manifestación visible de la presencia de Dios. Algo parecido había ocurrido anteriormente cuando Israel caminaba por el desierto y Dios los guiaba al pueblo mediante una nube durante el día. Entonces podemos sacar algunas y tener algunas aplicaciones para nosotros. Por supuesto, Dios desea habitar hoy en día en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Hoy, los cristianos entienden que Dios, por supuesto, no habita en edificios, como nos enseña la palabra del Señor, hechos por manos humanas, por manos de hombre, sino que vive ahora ¿dónde? En el corazón. Y en el corazón de quienes creen en Él, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Esa es la aplicación que tenemos para nuestro día. La presencia de Dios, hermano, sigue siendo lo más importante para la vida del creyente, más importante que los edificios, que los programas, que las actividades religiosas que podamos tener. Es tener una relación verdadera con el Señor. Eso debe significar la presencia de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta, acotación, lo que ustedes quieran? ¿O proseguimos? Proseguimos entonces. Vamos bien, dice María Jimena. Muchas gracias, María Jimena. Espero que usted se esté sintiéndose mejor también. Bien, luego proseguimos a los versos 12 al 21, que también se quiso seccionar de alguna manera. Y lo que podemos ver aquí es el primer discurso, formal del rey Salomón en torno al templo, ¿ya? Y ahí es donde nace y donde tenemos como subtítulo en nuestra Biblia donde dice dedicación del templo. Pero se genera un primer discurso de Salomón, como decía, en torno al templo. Y uno de los temas principales gira en torno a la promesa de Dios hecha a David en Segunda de Samuel en su versículo 7. Estos textos se dedican a explicar por qué Salomón construyó el templo en lugar de David. Se recalca, por supuesto, la importancia de David
más que la importancia de una ciudad donde ubicar el templo. Un segundo tema, por supuesto, de importancia en este discurso es la idea de que el templo es una casa para el nombre de Jehová. Y eso lo podemos ver en el versículo 16, 17, 18 y 19. Ha de llamarse templo de Jehová, no porque el templo contenga a Dios en este caso a través del arca, sino porque es de Dios. Ya, eso quiero dejarlo muy en claro. Ha de llamarse el templo de Jehová, y lo dice Salomón, no porque el templo contenga a Dios, sino porque es de Dios. Y luego vamos a ver unas expresiones maravillosas que hace Salomón sobre Dios, que no puede ser contenido, ni incluso en esta tierra, ¿ya? Ni en los cielos de los cielos, dice la palabra del Señor. Por eso, vuelvo a insistir, es importante que leamos el capítulo que vamos a proseguir viendo después, ¿ya? Eh, bueno, algunos, leyendo algunos comentarios, algunos estudiosos observan con cierta preocupación el hecho de que el mismo rey, en este caso Salomón, tomara la parte más importante en esta ceremonia de dedicación, po. Se preguntan, ¿no corresponden a lo mejor estas funciones o ceremonias exclusivamente a los sacerdotes? ¿O en este caso actuaría Salomón como un sacerdote real? ¿O es que quiso guardar el sacerdocio bajo su absoluto y exclusivo dominio? Sin duda, siendo Salomón depositario de las bendiciones de Dios, estaba en condiciones él de poder impartir la bendición. Luego podemos ver que el rey se dirige a su pueblo para impartirle lo que pudiéramos llamar su primera bendición, la cual se encuentra en el versículo 55, que más adelante también vamos a ir viendo. Y el rey en este caso lo hace con toda autoridad, por supuesto, en su condición de rey y también como sacerdote en su santuario, como sumo sacerdote en su santuario. Entonces la pregunta es, ¿podrían los sacerdotes entender el significado? Aquellos sacerdotes que estaban en el templo, entender el significado de aquella nube que oscurecía el lugar santísimo y que les podía servir en las sagradas funciones que tenían que cumplir. Bueno, algunos pudieran haberla visto como el anuncio de algún mal. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey se dirige a todos ¿para qué? Para establecer su confianza. Y les recuerda la historia según lo que plantea Éxodo en su capítulo 13, 21 y en el 24, capítulo 24 y 16. Aquella nube no debe ser motivo de temor, sino que era la señal de que Dios daba su aprobación a su casa y que entra en ella para hacerla una morada. Entonces, podemos observar como el rey que se había quedado eh, en muda contemplación de esta nube, vuelve su cara hacia el pueblo. Este estaba de pie en actitud de devoción y de respeto, hablando del pueblo en actitud de devoción y de respeto a su rey. Y el rey le rinde a su Dios una ferviente alabanza. Debemos reconocer también dentro de estos textos y dentro de estos versículos la profunda humildad de Salomón al darle a su padre David todos los méritos por la edificación de este templo. Es bueno repasar la historia, y esto lo podemos ver en Crónicas, en su capítulo 22, y para recordar los preparativos que David hizo para la construcción de este templo. Alguien comentó con cierta razón, este es el templo de David, pero por sobre todas las cosas, y Salomón lo deja muy en claro, es Dios quien recibe toda la gloria en esta bendición. Jehová ha cumplido su promesa, como nos declara el versículo 20 y al cual les voy a dar eh, lectura. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa, el nombre de Jehová, Dios de Israel. Por lo tanto, podemos ver que Salomón reconoce la fidelidad de Dios
dentro de estos y dentro de este segundo segmento de los versículos 12 al versículo 21. Termina diciendo en el versículo 21, y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces lo que está haciendo Salomón, que después de ver la gloria de Dios llenar el templo, Salomón habla al pueblo. Primero recuerda lo que Dios le había prometido a David, que su hijo construiría el templo. Ahora esa promesa podemos ver, y lo que menciona Salomón a través de la fidelidad del Señor, que estaba cumplida. Salomón reconoce todo lo que ha sucedido es resultado de qué? De la fidelidad de Dios y no simplemente de la capacidad de él como rey. En su sabiduría todavía estaba en su mente, por supuesto, que todo correspondía a la fidelidad verdadera del Señor y no en lo que su capacidad podía generar. Lo que Salomón declara es que Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Y también tenemos algunas enseñanzas, por supuesto, para nuestra vida. Muchas veces podemos ver que las promesas del Señor, las promesas de Dios, pueden tardar en cumplirse. 1, 3, 4, 5, 10 años, hasta 15 años tal vez. David había recibido esta promesa muchos años antes e incluso ni siquiera alcanzó a verla o a palparla con sus manos. Falleció, perdón, sin verla realizada. Sin embargo, Dios no olvidó su palabra y la cumplió con su descendencia, en este caso con Salomón. Para nosotros como creyentes, podemos confiar en que Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Dios siempre cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. A veces las respuestas, por supuesto, no llegan cuando nosotros queremos o cuanto más las necesitamos porque somos un poco apurados en esperar los tiempos del Señor. Pero sabemos que Dios actúa en el momento correcto, en el momento adecuado. Y lo que tenemos que tener nosotros en cuenta como hijos de Él, que cuando Dios cumple algo en nuestras vidas, por supuesto debemos darle la gloria a Él y no pensar que todo ocurrió única y exclusivamente por el esfuerzo que nosotros hicimos. Porque todo lo que somos, todo lo que seremos y todo lo que Dios tenga para nuestras vidas, por supuesto, corresponde a lo que Dios tenga para nosotros en su manera de bendecirnos, ya sea de la manera que Él estime conveniente. Otra nota muy importante y también que es sobresaliente dentro de estos versículos, eh, en los actos de esta dedicación es la oración que el rey realizó. Y nos recuerda, y voy un poco más rápido, hermano, porque de verdad que es harto lo que tenemos que ver. Pero esta oración nos recuerda un poco a la oración que genera, y la dejé marcada en mi Biblia acá, en el libro del Nuevo Testamento, en San Juan 17 cuando Jesús ora por sus discípulos. Recuerden, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, pero también que tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, etcétera, etcétera. La oración que se realizó en San Juan 17 es una oración que podemos ver muy explícita, que del versículo 22 en adelante manifiesta el rey Salomón. No es una oración de rutina o por costumbre que pueda realizar, no es una oración un poco seca, no es una oración que sea solamente porque tiene que ser ceremonial, que muchas veces nosotros realizamos. Lo que está haciendo Salomón es una plegaria sincera, está realizando una súplica del corazón ajustada en esto a la situación real que tenía que vivir el pueblo. Vemos en este caso y vamos a ver al poderoso rey de un gran imperio permanecer de pie ante su majestad, ante Jehová de los ejércitos. Luego vamos a ver dentro del mismo capítulo caer de rodillas en actitud humilde, en actitud suplicante por el futuro de sus dirigidos. ¿Ya? Y eso lo podemos ver también en el verso 24. Nos imaginamos un cuadro que es tan sorprendente, pero también es impresionante.
Y esta oración, en esta célebre oración, están presentes todos los elementos que necesita una verdadera plegaria o una oración de súplica. Pero lo que vamos a ver a través de la oración de Salomón es que se destacan dos principalmente. Uno, la adoración y sobre todo en segunda y sobre todo en segunda también opción, la intercesión. Tenemos dos tipos de oración muy destacadas. Una es la adoración y segundo, la intercesión. Para adorar a Dios, por supuesto, es indispensable tener un verdadero conocimiento de su persona, de Dios en este caso. Debemos reconocer que Él es el único y verdadero Dios. Él es el Dios de la misericordia, pero de una justicia y una santidad infinitas. En este caso manifiesta Salomón es el Dios del pacto, fiel a sus promesas de ayer y del futuro, también en nuestras vidas. Él es un Dios de pactos, hermanos, fiel a sus promesas de ayer y del futuro. Su pueblo y nosotros podemos descansar confiados en nuestro Dios. Pero Salomón conoce a su Dios como un Dios omnipresente, como lo declara el versículo 27, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, él conoce de la omnipresencia del Señor, que Él está en todo lugar, no está limitado a un templo. El templo será una especie de puente entre el Dios del cielo que desea darse a conocer como un Dios cercano y el pueblo que lo adora. La casa de Jehová sería un lugar en donde a donde su pueblo unido acudiría para adorar. Y aún desde las partes más lejanas, como les decía anteriormente, el pueblo de Dios se volvería en dirección al templo para orar, y esto lo verifica el versículo 48. Un comentarista afirma y dice, cada templo debería ser como un trono de gracia, al que cualquier persona pueda acercarse con cierta osadía en tiempo de necesidad, a buscar la mediación y también a buscar el perdón de Dios. Bien, vamos a seguir avanzando. Ya nos estamos encontrando dentro de los textos más cercanos a finalizar, no menos importantes, sino que muy importantes. Desde el versículo 31 al versículo 51 nos habla, eh, pero el corazón de esta oración que realizó Salomón, una oración, es la intercesión, es una intercesión de parte de Salomón en este aspecto. Con una mirada profeta, el rey ve unas 7 situaciones muy particulares y muy puntuales que se generan en la nación por las que es indispensable la intercesión. ¿Ya? Y ahora vamos a detallar eso y ya vamos a estar casi finalizando, hermanos, así que voy a rogar por favor que aquí me colaboren. Están todos con sus micrófonos, ¿cierto? Están todos con su Biblia. Mis demás hermanos, sí. Yo les voy a dar algunos textos para que vayamos leyendo y lo hagamos más sencillo. Bien. Voy a por favor, me confirman con un dedito para arriba o un amén nomás cuando estén para poder leer, ¿ya? Voy a rogar eh, 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 a mi hermana Magdalena Pedraza que pueda leer, estamos solo hablando del capítulo 8, ¿ah? Los versículos 31 y 32, ¿ya? Mi hermano Osvaldo, el 33 y el 34. Mi hermana Magdalena Mora, el Amén. 35, el 36, ya, para que apunte la hermana Magdalena Pedraza, el 31, el 32, hermano Osvaldo, 33 y 34, la hermana Magdalena Mora, el 35, el 36, mi hermana Jimena, no sé si podrá leer por ahí o no, sí. Usted me dice si sí o si no. Mi hermana
Ya. Entonces ahí mi hermana Jimena, del 37 al 40, por favor acuérdense para que me dirijan después. Mi hermana, ¿qué más? Mi hermano Fernando. Hermana Jimena le dije el 40, no, del 37 al 40, hermano Fernando del 41 al 43, la hermana Doralisa del 44 al 45 y termino yo desde el 46 al 51. Oh, mi hermana Sonia está por ahí, ¿cierto? Amén. Ya, le voy a pedir a Amén. usted que lea después, cuando finalicemos, el 46 al 51. ¿Ya? Partamos Amén. Amén. con el primero del 31 al 32. La hermana Magdalena Pedraza, por favor, lea esos dos versículos. De Esto es en 46 a base 40. Amén. esto es en base a la oración que estaba realizando, como ya les decía anteriormente, la oración de intercesión de parte de Salomón con una mirada profeta. El rey ve 7 situaciones particulares que se dan en la nación por las que para él son indispensables poder realizar esta intercesión. Y aquí vamos a ver por qué. Hermana Magdalena, 31 y 32. Amén. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a la Conforme a justicia. su justicia. Amén. Ya. Entonces podemos ver que en esta primera oración de intercesión de Salomón, lo que está diciendo es que si alguien es acusado de algún pecado, pero el culpado jura que es inocente, apela entonces al juicio. ¿Y al juicio de quién? Al juicio de Dios. Gracias, Noelia. Entonces, ¿qué dice? El juez divino hará justicia. Hay pecado que resulta en injusticia. Eso es lo que nos habla la primera intercesión de Salomón en su versículo 31 y en su versículo 32. Vamos a ver el segundo punto, mi hermano Osvaldo, por favor, si pueda generar la lectura del 33 y 34, si no me equivoco. Dice, si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Amén. Gracias, hermano Osvaldo. Entonces, lo que tenemos acá como segunda oración de intercesión de parte de Salomón, lo que nos quiere decir, cuando haya un pecado que envuelva a la nación y el pueblo sea derrotado en guerra, desde el mismo campo de batalla, Dios oirá la súplica de su pueblo. El pueblo de Dios se siente, cuando el pueblo de Dios se sienta derrotado por el enemigo, entonces es por aquello que genera esta segunda oración de intercesión y dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado delante de ti, ¿ya? Hablando de una causa y una consecuencia. Entonces, cuando haya un pecado y el pueblo sea derrotado en la guerra, la intercesión es que desde el mismo campo de batalla Dios pueda oír la súplica de su pueblo. Vamos como en el número 3, 35 y 36, creo que le dije a la hermana Magdalena Mora. Amén. Ya, vamos con la tercera oración. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volviesen del pecado cuando los afligieres, y tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Heredad. Amén. ¿No les recuerda esto a algo profético? ¿Una oración profética? ¿No les recuerda o no se acuerdan quién viene casi al final de Primera de Reyes, o no? Vendrán tiempos de sequía, vendrán tiempos de escasez,
como lo vamos a ver más adelante, como en los días de Elías, en los días de Elías. Pero que por eso es una oración profética, porque se está pidiendo y dice que Dios no abandonará a su pueblo. El cielo estará cerrado y no llegarán las bendiciones de lo alto. Entonces está intercediendo por aquello. Por eso es una oración muy profética la que realiza. Vamos con 37:40. Creo que mi hermana Jimena, mi hermano Francisco, ¿Ya? por treinta y favor. siete dice, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, y sus enemigos los sitiaren en la tierra, en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea. 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. 39. Tú oirás en los cielos, Bien. en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 40. Para que le teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. Muchas gracias, hermano Francisco. Bien, nos habla un poco hablando del futuro más adelante proféticamente y nos hace entender que seguirán las guerras, seguirán las hambres y seguirán también las enfermedades, hablando de la ocurrencia, por supuesto, de algún desastre, pero es claro en el verso 39 en adelante y nos dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Otra oración de intercesión. Vamos por la quinta de siete. El 41 al 43. Hermano Fernando parece que le había pedido, ¿no? Amén. Por favor. Amén. Amén. Ya. Dice 41, dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Y el 42 dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa. El 43 dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Amén. Muchas gracias. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. También los extranjeros serán bendecidos a través de Israel. Y esto no le recuerda cómo somos bendecidos a través de la gracia y de alguien dice a lo mejor de la porfía de Israel estaba en el plan del Señor desde mucho antes. También los extranjeros serían bendecidos con Israel. Vendrían días cuando se romperían las barreras de raza y de otras partes buscarían a Dios también. De modo que podemos ver que esta oración está muy llena de un espíritu misionero y evangélico, porque uno que no es del pueblo de Dios podía llegar al templo y uno que no era del pueblo de Dios también podía ser oído por Dios. ¿Se acuerda cómo nos llama el apóstol Pedro? Vosotros sois, que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Vamos con el 43 y el 45, creo que le pedí a mi hermana Doralisa. Perdón, 44 y 45. Amén. Ya, hermana Doralisa, por favor. Señor, cuando saque a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que sea escogida, hacia el pueblo que se
construyó en tu honor. Oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa. Amén. Amén. También estaba intercediendo y decía que en las batallas justas que tuvieran contra los enemigos, Israel no conocería derrota. ¿Por qué? Porque el pueblo se preparaba para la batalla, ¿ya? Esa fue la sexta oración que realizó Salomón en favor del pueblo. Y vamos con la séptima. Mi hermana Sonia, por favor, del 46 al 51. Amén. Si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tuvieres airado contra ellos, y los llevares delante del enemigo para que lo cautive y lo lleve a tierra enemiga, sea lejos cerca. Ellos volvieren a ti en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que lo cautivaron, y dijeren, pecamos, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado y cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú les diste a sus padres, que hacia la ciudad que tú elegiste y la casa en que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos el lugar de tu morada, tu oración y su súplica, y le hará justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones por las que hayan rebelado contra ti, y hará que tengan de ellos misericordia de los que lo hubieran llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, de la cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Sonia. Estaba destacando un poquito la Biblia, rayándola un poquito para poder recordar. Entonces, cuando el pueblo sea llevado a la cautividad, por supuesto Dios estará presto para oír el clamor de su pueblo. Y esto también es una oración futura, que si la apunta por ahí lo puede leer más tardecita o mañana en el libro de Daniel en el versículo 9. La desobediencia, perdón, aleja al pueblo de Dios. Entonces, aquí claramente Salomón pide, y si oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos en el lugar de su morada su oración y súplica, y les harás justicia. Esas son las 7 oraciones. Y lo que podemos ver que en cualquier circunstancia que el pueblo de Israel se encontrara, continuaría siendo el pueblo del pacto de Dios. Es un pacto de gracia, de amor, de misericordia, de perdón, pero también de justicia y de juicio. Pero Israel, por supuesto, debe cumplir con su parte, debe de reconocer, debe de arrepentirse, debe de confesar el pecado cometido contra su Dios para que él pudiera actuar en misericordia, en gracia y en amor y en perdón. Ante cada situación, por supuesto, debían clamar a Dios y como lo decía Salomón, tenían que hacerlo de todo corazón. Y por supuesto, Jehová les oiría desde su templo, desde su santo templo. Él les perdonaría y les restituiría a su pueblo todas las bendiciones que le había prometido y le había dado en el pacto. De la manera que el rey Salomón se humilló ante Dios y el pueblo para pedir el perdón, el cuidado y las bendiciones del Señor, por supuesto nosotros en una oración sincera y de corazón ante el Señor debemos humillarnos también buscando su bendición, ya sea en nuestra iglesia o sea de manera espiritual, de manera personal para cada uno de nosotros. La oración, y resumiendo, la oración de dedicación de Salomón que pudimos ver en los versos desde el 22 al 53. Aquí pudimos ver que esta sección constituye el corazón de este capítulo 8. Salomón se coloca delante del altar y realiza una larga oración y habla de un Dios, punto uno, incomparable. Salomón comienza exaltando la grandeza de Dios. En el verso 23, él dice, no hay Dios como tú.
reconoce que Dios es único, es fiel y es misericordioso. Segundo, dice, Dios es demasiado grande para ser contenido en un edificio. Salomón hace una declaración sorprendente para lo que estaba haciendo en aquel entonces. Y él dice en el versículo 27, he aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener. Aunque el templo, por supuesto, era hermoso en la edificación y la estructura que éste tenía, Salomón sabía que Dios no estaba limitado a ese lugar, porque Dios es infinito, sumamente infinito, y porque Dios gobierna todo el universo y todo lo que Él existe, todo lo que en Él existe. Y como tercer punto de conclusión de este tercer tema, Salomón pide que Dios escuche las oraciones del pueblo. Y una y otra vez, lo pudimos leer ahora. Salomón repite una petición. ¿Y esta cuál es? Si lo podemos ir detallando y lo pueden ir después ustedes revisando de manera, o si van marcando su Biblia o si lo van escribiendo, es que él dice, oye tú desde los cielos. Salomón presenta diferentes situaciones en las que el pueblo podría necesitar ayuda. Cuando, por ejemplo, y como lo leíamos recién, hubiesen eh, conflictos eh, entre personas, cuando Israel fuera derrotado por causa de su pecado, cuando hubiera sequía, cuando llegaran enfermedades o plagas, cuando los extranjeros buscaran a Dios, cuando el pueblo también fuera a la guerra o cuando fueran llevados cautivos por causa de su desobediencia, perdón. En cada caso, Salomón pide que Dios escuche el arrepentimiento sincero de las personas y Dios así les conceda misericordia. El siguiente punto, y no menos importante, hermanos, para ir avanzando. No puedo dejar este capítulo inconcluso, así que me van a perdonar. Dios recibe a los extranjeros y lo podemos ver desde el versículo 41 al versículo 43. Uno de los aspectos más interesantes de la oración que Salomón menciona es a los extranjeros. ¿Y qué pide él? Él pide que cuando personas de otras naciones vengan buscando al Dios verdadero, sus oraciones también le pide al Señor que puedan ser escuchadas. Y esto, por supuesto, nos demuestra que el plan de Dios nunca estuvo solamente o nunca estuvo limitado solamente a Israel. Desde el principio, por supuesto, Dios deseaba bendecir a todas las naciones. Y siempre lo decimos, Dios nos ama a todas las personas sin importar su nacionalidad, no te importe la raza, como cantamos, el color de la piel, el idioma o la cultura. El evangelio que Jesucristo vino a implantar, el evangelio que Jesucristo dejó, por supuesto, es para toda la humanidad, para todo el mundo. Nosotros como cristianos debemos compartir el amor de Dios con todos, por supuesto, sin hacer diferencia alguna. Por eso es muy importante esta parte del texto donde Dios recibe extranjeros. Por supuesto, le recibió a usted y también me recibió a mí. Para seguir avanzando, los versículos del 54 al 61, después de que el rey termina esta oración que hace, se dirige al pueblo ¿para qué? Para darle una segunda bendición. Pero en este caso es una nota y podemos ver que es una alabanza a Dios, como en resumen de su anterior oración que había realizado. Además, la oración de Salomón contiene una premisa básica que dice, sin la ayuda de Dios será imposible guardar sus leyes. Y por supuesto nosotros lo decimos en la actualidad, sin la ayuda de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero aquí hay una importancia, sin la ayuda de Dios sería imposible guardar sus leyes. Esta es una bendición, o esta bendición del rey Salomón, esta bendición salomónica, como se llama, termina en una súplica a los hebreos y les dice, por favor, permanezcan fieles a Dios, que fue lo que David, su padre, le instauró a Salomón, que se mantuvieran firmes, fieles a Dios en sus estatutos y en sus mandamientos. También lo declara el rey Salomón. Y la bendición final de Salomón, lo que vemos desde el versículo 54 al versículo 61. Cuando termina la oración, Salomón, ¿qué hace Salomón? Se levanta y bendice al pueblo. Nuevamente destaca él la fidelidad de Dios. Y él dice, no ha faltado una palabra de todas las promesas que él ha hecho al pueblo. En el versículo 56, por supuesto, encontramos eso.
Y luego, ¿qué hace él? Anima al pueblo, como decía anteriormente, a permanecer fiel y obediente al Señor. Salomón logra entender, y es una aplicación que hoy nosotros podemos también lograr entender. Salomón entiende que disfrutar de las bendiciones de Dios requiere, por supuesto, caminar en sus caminos, caminar en sus mandamientos, caminar en sus estatutos, caminar en la palabra del Señor. Por supuesto, no nos basta en nuestra actualidad con conocer a Dios o asistir a reuniones religiosas. Es importante, perdón, también que podamos vivir cada día en obediencia a su voluntad. La verdadera fe se demuestra mediante una vida, por supuesto, que busca agradar al Señor. ¿Y cómo agradamos al Señor, hermanos? Agradamos al Señor porque sabemos y aprendemos lo que a Él le agrada. ¿Y cómo lo aprendemos? Por supuesto, de esta manera que estamos realizando, a través del estudio, a través de la palabra del Señor. Por tanto, nunca abandonemos este tiempo que el Señor nos ha dado. Por eso debemos animarnos en leer, en buscar la palabra del Señor. Luego, ya para estar finalizando, desde el versículo 62 al 66, llega lo que todos esperamos, la gran fiesta. La fiesta dedicatoria que se realizó durante 14 días, como nos enseña la palabra del Señor, que culminaría en este caso con la antigua fiesta de los tabernáculos, que fue en el tiempo en el cual se dedicó el templo a Jehová. Se enumera en este caso una enorme cantidad de animales sacrificados. Pero esto no ocasiona problemas, por supuesto, porque se improvisan en el atrio del templo muchos altares, y esto lo podemos ver en el verso 64, y también lo podemos ver en el libro de Segunda de Crónicas, donde les decía que pueden seguir la lectura también para hacer un cuadro comparativo en Segunda de Crónicas en el capítulo 7, perdón, en su versículo 12. ¿Ya? La alegría en la dedicación al templo es lo que vemos desde el versículo 62 al versículo 66. Después de 7 años que Salomón hizo construir para Jehová, de 7 años el templo que Salomón quiso construir para Jehová estaba listo para una ceremonia de dedicación. Se hicieron, por supuesto, los preparativos, todo el pueblo se congregó, el mismo rey se preparó para servir, como podríamos decir, de maestro de ceremonia de este evento, y se dio comienzo a la dedicación. Y aquí nos enseña la palabra del Señor desde estos versos 62 al 66, que fue una ocasión festiva, de celebración, de mucha alegría. Después de 14 días de fiesta, la gente, dice la palabra del Señor, que regresó, y regresó contenta a sus hogares. Cada vez, muchas veces que terminamos un proyecto para el Señor, sea de construcción o de alcance evangelístico o cualquier otra cosa que realicemos en la obra del Señor, por supuesto debemos festejar, en este caso, las bendiciones recibidas de parte de Él en el proceso del trabajo que estemos realizando. Tal vez no lo haremos siempre con una gran fiesta, pero sí lo tenemos que hacer con un corazón gozoso por toda la bondad que Jehová nos ha dado. La dedicación del templo terminó con una gran celebración nacional. El pueblo ofreció numerosos sacrificios, como le decía, y aquí estoy concluyendo, como expresión de gratitud y adoración. Durante varios días, Israel celebró con alegría la bondad de Dios. La ceremonia concluyó con el pueblo regresando a sus hogares contentos y agradecidos por todo lo que Dios había hecho. Y aquí debemos de sacar una enseñanza para nosotros. La adoración al Señor no debe ser una obligación triste. La presencia del Señor, por supuesto, es la que nos produce alegría, es la que nos produce gozo y es la que nos produce gratitud. Cuando derramamos esas lágrimas cuando el Señor nos visita, sabemos que no son de tristeza ni de amargura, sino que porque entendemos que el Señor está a nuestros lados y nos alegramos, lloramos de alegría, lloramos de gozo, lloramos de gratitud. Como creyentes, amados hermanos, debemos aprender a agradecer de manera constante a Dios por sus bendiciones. Tiempo bueno, tiempo malo, hora sana, hora enferma, como dice alguna promesa por ahí, pero debemos siempre agradecer al Señor. Muchas veces cometemos el error, y era lo que yo delante quería plasmar en el mensaje que les enviaba, que nos enfocamos en los problemas que a diario nos rodean.
y olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vivimos, perdón, la vida de una manera presurosa, de una manera preocupada, de una manera con alto estrés, cuando debemos de nosotros como hijos del Señor comprender y entender que todo está bajo el control de la mano del Señor. Concluyo y con esto finalizo lo que nos enseña el capítulo 8 de Primera de Reyes y lo que narra y lo que pudimos ver en este día de manera un poco presurosa. Es uno de los momentos más gloriosos en la historia de Israel, que fue la dedicación del templo de Salomón. En este acontecimiento vemos, por supuesto, en los primeros versículos 10 y 11, la gloria de Dios llenando el templo. Podemos ver la fidelidad divina del Señor cumpliendo promesas antiguas y una profunda oración de parte del Rey que nos enseña la importancia de buscar a Dios en toda circunstancia. Salomón comprendió que Dios es demasiado grande para ser contenido en un edificio, pero también es suficientemente cercano para escuchar las oraciones del pueblo, de su pueblo. Le repito, Salomón comprendió que es demasiado grande para ser contenido en un edificio o en nuestras cuatro paredes, pero Dios se ha revelado y ha sido tan cercano a nosotros que escucha nuestras oraciones como pueblo de Él. La oración que Salomón elevaba muestra que Dios está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a restaurar, que está dispuesto a ayudar a quienes se acercan a Él, pero de manera humilde. Para nosotros, hoy este capítulo nos enseña que Dios cumple sus promesas. Por supuesto que Él escucha nuestras oraciones y que por supuesto si aún no hay cumplimiento de alguna en nuestras vidas, hoy terminemos esta clase muy confiados es que en que Él tiene nuestra oración escrita en su libro, no sé cómo poder declararlo de mejor manera, pero que en algún momento esa oración, mediante nos presentemos con humildad delante de Él, va a ser cumplida de parte del Señor y Dios nos va a conceder lo que nuestro corazón desea. Él escucha nuestras oraciones y desea tener una relación cercana con nosotros. También nos recuerda que la adoración verdadera nace de un corazón, ¿cómo? Agradecido y nace de un corazón obediente. Así como el pueblo de Israel celebró la presencia de Dios en medio de ellos, nosotros también podemos vivir con alegría sabiendo que Dios nos sigue acompañando. Podemos vivir con alegría sabiendo que Dios nos sigue guiando y que nos sigue bendiciendo. ¿A quiénes? A quienes confiamos en Él, por supuesto. Y con esto finalizo y recordemos que en el orden bíblico hay un cumplimiento a través de toda la historia. Y aquí voy a retroceder. Hay un cumplimiento a través del tabernáculo. Punto uno. Hay un cumplimiento a través del templo que construyó Salomón. Dos. Hay un cumplimiento en Jesús que se presentó como templo. Y por supuesto también hay un cumplimiento en nosotros como creyentes. En Éxodo es el tabernáculo. En Primera de Reyes es a través de la construcción del templo. Luego, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? En la revelación y lo que nos enseña el Nuevo Testamento en San Juan 2, 19, 21, Jesús dijo de esta manera, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su propio cuerpo como templo. Y cuarto, y en nuestros tiempos, por supuesto, mediante el sacrificio de Jesucristo, hoy nosotros como creyentes somos templos del Espíritu Santo, ya que Él mora en cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir y Él nos pueda ayudar.